Amadas hermanas de la Unión Femenil de la Primera Iglesia Bautista en Pucón, es una alegría para mí poder compartir con ustedes en este día y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes y también agradecer la invitación de la hermana Jacqueline, quien fue la que se contactó conmigo y me invitó a poder estar con ustedes y compartir una pequeña meditación de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por cada una de ustedes que persevera en la oración, en reunirse de esta manera tan diferente que tenemos ahora y de participar en las actividades de su unión femenil. Que el Señor las bendiga junto a sus familias y espero que muy pronto podamos tener todas las autorizaciones y también todo esté dado para que podamos estar juntas presencialmente. Ahora es el tiempo de cuidarse y de obedecer a lo que se nos manda en cuanto a permanecer en nuestros hogares. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo y este es el tiempo en que el Señor ha decidido que su iglesia se reúna de esta manera. Así que les invito ahora a poder meditar en un trozo de la palabra y que el Señor y su Espíritu Santo nos ayude a entender un poco más y a recibir lo que Él tiene preparado para nosotras. Les invito a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por poder estar juntas, por poder leer tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos guía. Y te bendecimos, Señor, por la bendición de poder tener una iglesia donde congregarnos, Señor. Y gracias por este grupo de mujeres que persevera, Señor, como unión femenil ahí en la ciudad de Pucón. Gracias, bendito Dios, por mi hermana Jacqueline. Gracias por el milagro que tú has hecho en su vida. Y gracias por cada una de mis hermanas que se esfuerza cada semana, Señor, en seguir lo que tu palabra nos dice. Bendícelas, Señor, en gran manera y ayúdalas, Padre, en todo tiempo. Te bendecimos y encomendamos este tiempo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizás en este tiempo donde yo creo que la mayoría de ustedes ve las noticias en la televisión o quizás las que tienen acceso a redes sociales, está leyendo constantemente que estamos viviendo en un mundo muy violento, nos sentimos inseguros por lo que pasa. Nosotras en la región de la Araucanía vivimos una realidad diferente al resto del país y suceden cosas que pueden causar temor a nuestro corazón. Además de lo que significa vivir una pandemia, estar siempre con el temor al contagio y a no poder hacer una vida tranquila y normal como solía ser antes de la pandemia. Sin embargo, cuando vamos a la palabra del Señor y pensamos si un cristiano debe o no debe tener temor, quizás muchos van a recordar el proverbio y muchos salmos donde se nos invita a confiar en Dios porque Él es el que cuida de nosotros. Y quizás algunos muy valientemente podrían decir que un cristiano no debe tener temor. Y hoy día yo quiero que meditemos en la palabra y podamos a través de ella ver que nosotras, las hijas de Dios, podemos tener la victoria sobre el temor. Porque aunque somos cristianas, igualmente sentimos temor. Pero la invitación de hoy es a no quedarnos en ese estado, atemorizadas, sino a través de las palabras vencer nuestros temores. Y lo primero que vamos a hacer es poder conversar acerca de qué es el temor. Cuando alguien nos pregunta, ¿qué es el temor? Y podríamos decir que el temor es una sensación inquietante de miedo, como una alarma o una advertencia de que algo malo sucederá, que es ocasionada por una amenaza o un sentimiento de pérdida de control en cualquier situación. Por otro lado, también sabemos que la Biblia nos habla del temor al Señor,
Y ese temor no se refiere a esa sensación negativa, sino a una demostración de respeto y reverencia a un Dios santo, a un Dios justo, que como dice el Salmo 103:4, nos corona de favores y misericordias. Vemos entonces que el temor de por sí no es malo, pero si nos acosa continuamente, puede convertirse en un problema muy grande. Ahora, ¿por qué sentimos temor? Sabemos que la Biblia nos dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, como dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿de dónde proviene el temor? Si Dios nos ha dado espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Bueno, podemos ver que en nuestra vida el temor se puede presentar por actitudes aprendidas en la niñez. Sabemos que en el deseo de los papás de educar y de proteger a sus hijos, muchas veces infunden en ellos la idea de que el temor pueda cambiar alguna actitud de nuestra vida. Y yo sé que ustedes podrán recordarse cómo el papá hacía una advertencia provocando un temor en nosotros para que no fuéramos a un lugar determinado, no tocáramos alguna cosa o no nos acercáramos a algo. Nos advertían y eso provocaba en nosotros un temor que nos hacía alejarnos de eso. Por ejemplo, del fuego, de algún animal peligroso, de algún lugar peligroso, el acercarnos a alguna quebrada, a algún río correntoso, a una ventana en alto, etcétera, etcétera. Entonces, ese temor que provocaban los papás diciendo algunas cosas para que nosotros no fuésemos a esos lugares o no nos acercáramos a algunas cosas, hacía que nos mantuvieran fuera de peligro, ¿ya? También el temor es producto de la imaginación. A veces el sistema nervioso no puede distinguir entre un peligro imaginario o uno verdadero. Todos tendemos a crear y luego a creer en temores infundados que nos afectan negativamente. Esto se da mucho en la niñez. Imaginamos cosas que no existen y eso nos provoca temor. Pero siendo adultos igualmente, si dejamos que el temor tome el control, muchas veces también nos vamos a imaginar cosas que no son y vamos a dejar que el temor tome el control de nuestra mente. También sentimos temor por ignorancia. Muchos de nuestros temores se basan en información errónea o en cosas que no son verdad. No investigamos, no nos cercioramos de algo y dejamos que el temor gobierne nuevamente por nuestra ignorancia acerca de lo que está sucediendo. Y también el temor puede ser causado por nuestras dudas. Sabemos, porque así lo dice su palabra, que el Señor es la fuente de nuestra seguridad. Pero si dudamos de su amor, de su paciencia, de su perdón, el temor va a reemplazar nuestra confianza y no nos va a dejar disfrutar de la paz que proviene de Dios, que dice el apóstol en Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. Entonces, esos factores influyen para que sintamos temor. Actitudes aprendidas de la niñez, nuestra imaginación, nuestra ignorancia, nuestras dudas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del temor? Es natural que todos, sin excepción, experimentemos momentos de confusión. Pero si permitimos que esos momentos nos controlen, habrá serias consecuencias debido al temor. ¿Qué provoca este temor sin control en nosotros?
que nuestra mente esté dividida. Si las aprensiones nos distraen, nos será difícil hacer frente a nuestra realidad cotidiana. También el temor va a provocar en nosotros el reprimir nuestra facultad de pensar y actuar como debemos. Cuando el temor divide nuestra mente y no pensamos con claridad, comenzamos a experimentar las consecuencias de eso. También el temor en nosotros causa indecisión. A menudo el temor nos paraliza y no somos capaces de tomar una decisión y nos quedamos inmóviles y preferimos abstenernos de intervenir o de actuar como debiéramos hacerlo. El temor también nos esclaviza con sentimientos de incertidumbre. Nos negamos a actuar por temor, porque pensamos que nos vamos a equivocar o que vamos a cometer un error, aunque estos sean muy pequeños. También el temor bloquea nuestro crecimiento espiritual. Si sentimos temor de someternos a la voluntad de Dios, jamás podremos llegar a ser ni tampoco vamos a lograr lo que nos ha propuesto y lo que espera Dios de nosotros. Y finalmente, el temor afecta nuestra salud física. La ansiedad prolongada y el temor es parte integrante de una gran variedad de padecimientos físicos, como enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, la jaqueca, las úlceras, trastornos digestivos, trastornos del sueño, problemas de la piel, y también nos afecta en nuestros hábitos alimenticios, en nuestra actividad física. Nuestra salud se ve deteriorada a causa de el temor. Ahora, ante este panorama, ¿qué debemos hacer para que obtengamos la victoria sobre el temor? Primero, reconocer su presencia. Antes de tratar de atacar el temor, debemos admitir que tenemos un problema, que debemos aceptar que no es algo que le pasa solo a los demás, sino que también nosotros nos vemos afectados por el temor. Debemos reconocer su presencia en nosotros. Sin embargo, no por eso vamos a permitir que se arraigue en nosotros. Reconocemos que es real, que lo experimentamos, pero no permitimos que se arraigue en nuestras vidas. También algo importante para lograr la victoria sobre el temor es identificar su origen. Ante una situación con resultados inciertos o como consecuencia de una decisión equivocada, preguntémonos, ¿por qué siento temor? Y así vamos a poder determinar su origen, y al determinar su origen podremos proceder a resolverlo. Otra cosa que nos ayuda a obtener la victoria es cambiar nuestro enfoque. Cuando fijamos nuestra atención en nuestros temores, estos crecen, demandan más esfuerzo de nuestra parte y casi siempre determinan nuestras decisiones. La única manera de anular este proceso negativo es enfocándonos en el arma más poderosa que tenemos a nuestra disposición, la palabra de Dios. Y es por eso que les invito hoy día a vencer todas estas cosas y estas consecuencias y a lograr la victoria sobre el temor dependiendo de Isaías 41:10. Y les voy a invitar a que podamos leerlo. Dice así Isaías 41:10 hasta el versículo 13. Dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados.
Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Maravillosa promesa que el Señor le hizo a Israel y a través de su palabra nos hace a nosotras hoy día, a cada una de nosotras. Y en forma especial quiero que nos enfoquemos en el versículo 10. El versículo 10 nos va a ayudar realmente a enfrentar cada vez que el temor quiera tomar el control de nuestras vidas. Convencidas de que estamos frente a una verdadera tempestad, tomemos este versículo como un ancla firme de nuestra fe y forma de actuar para poder enfrentar el temor. Este versículo nos dice al inicio, no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. El mismo Dios, el gran yo soy, el soberano creador del universo, que domina sobre todos, como dice el Salmo 103:19, quien ratifica lo que nos ha dicho Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque es omnipotente y ha prometido, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Nuestro Dios, el Dios creador, nos invita a no tener miedo, porque Él está con nosotros. Además nos dice que Él siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar. No en algunas ocasiones, no solamente cuando estemos bien, no solamente cuando estemos procurando hacer las cosas correctamente, aun cuando hayamos tropezado, hayamos cometido un error, el Señor dice siempre estará con nosotros. Además vemos también una intervención a nivel personal que destaca su relación estrecha con cada una de nosotros, que siempre está dispuesto a cumplir lo que ofrece. Él no se lo está diciendo al grupo, se lo está diciendo a todas y a cada una, porque Él tiene el poder de preocuparse en forma personal de cada uno de sus hijos. Además, por otra parte, está dispuesto a entrar en acción con un instrumento invencible, como dice la palabra, la diestra de su justicia. En la parte final del versículo 10. La diestra de su justicia. Sabemos que este mundo es injusto y sabemos que muchas de las situaciones que provocan temor en nosotros no reciben la reprensión o el castigo que nosotros desearíamos, porque este mundo es injusto. Pero Él nos dice que la diestra de su justicia es la que nos sostiene. ¿Cómo no confiar en nuestro Dios en esos momentos de temor? Si Él actuará y actuará de la forma más justa, porque Él es justo. También es importante saber que vamos a obtener la victoria sobre nuestros temores cuando tenemos claro que estamos enfrentando una batalla de fe. Sabemos, y es una certeza absoluta, que nuestro Señor es fiel, es amoroso, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. No tenemos razón alguna, hermanas, para aferrarnos a nuestras ansiedades, para dejar que el temor venza en nosotras. Sabemos que Él cumplirá su promesa de venir a nuestro auxilio en todo momento, a fin de que nosotras podamos lograr la victoria definitiva ante cualquier temor, ante cualquier ansiedad. Ahora, para reflexionar, las invito a pensar, ¿qué debemos hacer con nuestros temores? ¿Podríamos vivir aferrándonos a ellos y sufrir las consecuencias negativas? ¿O podríamos confiar plenamente
en las promesas del Señor y depositar en sus manos cariñosas nuestra vida. Aunque no podemos cambiar muchas de las situaciones que enfrentamos, no tenemos por qué enfrentarlas con temor. Es así que vemos en el texto de hoy, Isaías 41:10, que Dios nos dice que no nos va a librar de circunstancias adversas, sino que Él nos promete que nos fortalecerá y nos ayudará a sobrellevarlas. Siempre que usted se sienta acosada por la incertidumbre, recuerde quién la sostiene. En las manos del Dios omnipotente podremos hacer frente a cualquier temor y ansiedad que intente controlar nuestra vida y alterar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. En medio de todo lo que estamos enfrentando, amadas hermanas, la invitación de la palabra de Dios en esta hora es a confiar en sus promesas, a vencer el temor y a no olvidar lo que dice Isaías 41:10. Que Dios las bendiga, que su palabra las siga animando, las siga fortaleciendo y que puedan como grupo seguir creciendo en sabiduría, que puedan seguir predicando el Evangelio de Jesucristo a otras mujeres que tanto lo necesitan, que sigan siendo útiles en su iglesia y sigan preocupándose de nuestros niños y nuestros jóvenes. Desde Lautaro les envío un abrazo y espero que muy pronto nos podamos encontrar presencialmente y poder disfrutar de la comunión que antes era tan cotidiana y que ahora añoramos tanto. El Señor les bendiga.